Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Palabra? El Señor les bendiga. Hoy estamos una vez más aquí en un programa nuevo que se llama Cartas Abiertas. ¿Por qué digo que se llama Cartas Abiertas? Porque todo esto tiene una pequeña historia. Imagínense que cuando empezamos Conexión Palabra, fue acá una reunión de líderes en la iglesia, decíamos como, bueno, ¿qué vamos a hacer para los jóvenes? Entonces, con las chicas con las que tenemos Conexión Palabra, el grupo de trabajo, le dijimos a Dios que nos hablara. Entonces así empezó nuestra búsqueda, orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios. Y yo una noche le dije a Dios que nos hablara en el sueño. Entonces esa noche, póngame cuidado lo que yo soñé, porque de lo que yo soñé, aquí va toda la palabra. Yo me soñé que yo estaba en clase de inglés. Pero entonces el profesor me ponía a traducir la Biblia. Y yo estaba muy nerviosa porque primero que todo, yo no sé nada de inglés, entonces el profesor me ponía a traducir la Biblia y yo muy nerviosa, yo decía no, entonces él me ponía a traducir 2 Corintios 3. Y que yo leía, yo no entendía, y yo le decía, no, yo la verdad es que no puedo traducirla, no se la puedo explicar. Entonces él me decía como, Valentina, usted tiene un 0. Y yo me desperté preocupada, ¿cómo así que tengo un 0? Pero entonces después de eso me acordé de la palabra y yo decía, Señor, ¿tú me quieres hablar algo a mí de Conexión Palabra? Porque yo la tenía ahí en la mente y en mi corazón solo decía, yo le decía a Dios, Señor, háblame de Conexión Palabra, porque en ese momento ni siquiera teníamos cómo se iba a llamar, cómo era, Señor, ¿qué quieres para los jóvenes? ¿Cuál es la palabra rema? ¿Qué es lo que tú quieres hablar? Entonces Dios aquí habló y me dijo esta palabra que la verdad a mí me encanta, me parece hermosa, es como si Dios escribiera un poema ahí. Entonces vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 1. Y aquí Corintios lo escribió Pablo y él hace una pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Eso es como un trabalenguas ahí. Pues imagínense que yo me puse a investigar qué es una carta de recomendación. Y una carta de recomendación es, digamos, que me quieren recomendar en una empresa. Resaltar las capacidades, cualidades y características mías. Aquí Pablo les estaba diciendo, ustedes necesitan una carta de recomendación. O sea, es como si uno se estuviera como vendiendo. ¿Cómo así? Entonces digamos, yo soy una persona capaz de hacer esto, me gusta tal cosa, me caracterizo por esta. Entonces una de las personas lo ven a uno y dice, esta es la recomendación de la persona. Pero entonces ahí en esa parte, los discípulos estaban diciendo, bueno, yo necesito que todo el mundo me vea, que necesito que yo sea recomendado por alguien. Por ejemplo, yo recomiendo a otra persona y la otra persona me recomienda a otra y otra. Era como una cadena que había. Pero Pablo les dice, esperen. Y vamos en el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Cuando dice nuestras cartas sois vosotros, aquí está hablando Dios. Y aquí dice nosotros, o sea, está hablando en la Trinidad. Y decía, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cuando dice que nosotros somos las cartas de Dios, aquí vamos con el título de la palabra que se llama Carta de Presentación de Cristo. Nosotros somos carta de presentación de Cristo para que todos los hombres la conozcan. Imagínense que yo soy una de que a mí me encanta hacer cartas. Yo hacía cartas de amor, yo hacía cartas a mis papás, yo hacía cartas de perdón a mis amigos, eran cartas larguísimas, a ellos les aburría leerlas porque yo escribía mucho. ¿Pero por qué escribía cartas? Porque yo quería expresar lo que no podía decir. ¿Sí? Yo en esa carta decía perdón, no sé qué, o si era de amor, entonces me inspiraba, y que tus ojos son como así, todo enamorado, o para los papás que los amamos mucho, que muchas gracias, así. Yo no sé si tú has escrito una carta para alguien, o si has tenido la intención, a una amiga, amigo, novio, novia,
papás, hermanos, en fin. Cuando uno hace una carta, uno se toma el tiempo. Y uno no le hace carta a cualquier persona. Uno le hace carta a la persona que uno quiera, que uno sienta, que uno en verdad necesita escribirle y expresarle todo lo que siente. Pues imagínense que luego de esto yo decía, Dios, o sea, tú dices que tú me escribiste a mí y que yo soy una carta tuya. Imagínense a Jesús allá sentado en el cielo, no sé en qué parte, escribiendo cómo íbamos a hacer cada uno de nosotros, qué íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer, cuáles iban a ser las capacidades, las cualidades y las características de cada uno de nosotros. Seguimos en el versículo 3, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, que nosotros somos la carta de Dios. Aquí esta parte me parece espectacular y quiero que pongan mucha atención porque dice, expedida por nosotros, o sea, expedida por quién, por Jesús, por Dios, el Espíritu Santo. No somos expedidos por cualquiera, sino por el mismo Dios. Qué maravilloso eso. Escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Nosotros no somos escritas con una tinta que tal vez se pueda perder, sino que estamos marcados, estamos sellados por Dios. Dice él, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dios escribió nuestra carta en nuestro corazón y ahí está guardada y sellada, tiene la estampilla de Jesús ahí marcada. Dice, y la confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos. Aquí nos dice que nosotros no nos creamos más, entonces porque yo hago y deshago, entonces yo me creo y no necesito ninguna carta de recomendación, que nadie me diga nada. Pero no es así, porque si Dios te escribió a ti, tú eres escogido de Dios porque Dios así lo quiso. Tú fuiste creación de Dios, tú eres una carta de Cristo. Y aquí quiero terminar con este pedazo que dice, vamos al versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hay palabras y letras que lastiman, que duelen, que la verdad uno recuerda y daña y lastima el corazón. La letra, o sea, ahí es una explicación como confusa porque dice, bueno, la letra y dice Dios que hizo un nuevo pacto. ¿Cuál fue el nuevo pacto? Que Jesús murió en la cruz y que el Espíritu de Él habita en nosotros y nos da vida. Entonces, nosotros somos la carta de presentación del Rey y te invito a que también tú lo seas, a que todo el mundo vea quién eres tú. Porque aquí nos dice que las cartas son vistas por todos los hombres, absolutamente todos los van a conocer, todos van a saber quiénes somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. Así que te invito el día de hoy a que escuches estos testimonios que pasarán adelante, porque es tu turno de ser la carta de presentación de Dios. Así que vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, gracias porque tú obras en mí, Señor, porque sé que tengo tu marca en mi corazón, Señor. Obra en mi vida de la mejor manera, Señor. No quiero estar escrita en tinta, Señor, sino sellado con tu Espíritu viviente, Señor. Y que mi presentación, mi carta de presentación, Señor, llegue a muchas personas y que por medio de mí, Señor, muchos te conozcan, Señor. Gracias por morir en esa cruz por mí, Señor. Gracias porque tú eres perfecto y maravilloso, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, ahora sí que te invito a que tú seas la carta de presentación de Dios. La vida sin Cristo es totalmente diferente. Antes, cuando tenía adversidades, dificultades, miraba las cosas de una manera muy grande. De pronto pensaba que no podía salir adelante, que era difícil la situación, que estaba siendo muy complicada y sentía tristeza, sentía angustia en mi corazón, sentía temor. Cierto día una persona me habló de Cristo, llegó y me dijo de la grandeza de Dios, me habló de su amor, de su misericordia y que me amaba, que yo era su hija y que era muy importante para él. Sí escuché un poco, pero pues no presté tanta atención, a pesar que esa persona me insistió, me dio a conocer su palabra, me dio a conocer de su misericordia
y de lo grande y maravilloso que es Cristo. Pero pasó un tiempo y se me presentó una dificultad a nivel familiar muy grande. Nuevamente esa persona estaba ahí hablándome de Dios, hablándome de Cristo. Entonces empecé a orar, empecé a buscar del Señor, pues no sabía orar, oraba como yo pensaba que debía orar, me arrodillaba, leía su palabra y empecé a enamorarme de Dios, de ese Dios grande, de ese Dios maravilloso que todo lo puede, que todo lo hace. El Espíritu Santo entró a orar de una manera especial en mi vida, empezó a cambiar de manera grandísima mi vida, vi las situaciones de otra manera, vi los inconvenientes, las dificultades que se me presentaban, pues las vi totalmente diferentes. Antes no valoraba de pronto las personas que estaban a mi alrededor, no valoraba los recursos que Dios me daba. Si me levantaba era normal, hacía las cosas como de forma mecánica, ni de pronto agradeciendo a Dios porque podía levantarme, sino que realizaba mis labores cotidianas normal. Ahora ya no lo hago, ahora valoro el solo hecho de levantarme, tengo todo a mi alrededor, tengo todas las cosas que Dios me ha dado, valoro absolutamente todo. Dios entró y cambió mi vida de una manera contundente. Eh, de pronto antes, si tenía algún inconveniente, algún problema, pensaba que era muy difícil y a nivel emocional me derrumbaba. Sentía que no podía salir adelante, me frustraba, sentía enojo, sentía temor, sentía miedo y era fuerte la carga de pronto en el área emocional. Ya ahora no lo hago, tengo dificultades, inconvenientes, ¿cómo lo reflejo? Fortaleciéndome en Dios. Las personas han visto cómo mi vida ha cambiado cuando voy a tomar una decisión, cuando voy a dar un consejo, cuando voy a estar ahí para ayudarle a alguien. Siempre pongo a Dios primero antes que cualquier otra cosa. Mi vida cambió en forma grande, muy grande. Ahora valoro todo lo que Dios me ha dado, valoro su grandeza, su misericordia, valoro la salvación que me da y con Cristo estoy muy bien porque con Cristo lo tengo absolutamente todo. Le doy gracias a Dios porque un día me escogió como hija suya, permitió que las personas vinieran, me predicaran y compartieran ese evangelio y me dieran a mí las buenas nuevas. Gracias al Señor por esto. Hoy en día soy una persona totalmente diferente. Valoro absolutamente todo y le doy gracias a Dios. Con Cristo las cosas son más fáciles, hay dificultades sí, pero con Él lo podemos todo. Estoy convencida y tengo la certeza plena y absoluta que Él es el que me ayuda a mí, me da las fuerzas para alcanzar las metas, los objetivos. Antes de pronto no tenía metas o objetivos, ahora sí ya los tengo a nivel laboral, a nivel personal. Entonces es un cambio diferente que se ve reflejado en mi vida y las personas que han estado conmigo en el transcurso de mi vida se han dado cuenta de eso. Gracias al Señor por estas bendiciones tan grandes que tengo, gracias a Dios por darme la salvación, la vida eterna y pues con Él tengo absolutamente todo. Que hace un año atrás tuve un problema muy emocional con mi familia. O sea, ellos se hicieron de vivir aquí en Terreros y yo decidí quedarme aquí en Cazuca y entonces no fui a vivir con ellos por los problemas que hemos tenido, mentales, psicológicos, todas esas cosas. Entonces, y hace meses adelante, me enfermé muy fuertemente y me sentía muy mal, me sentía solo y entonces tomé la decisión, o sea, me di cuenta de que yo necesitaba a mi familia, que ellos son los únicos que pueden estar allá conmigo y entonces tomé la decisión de vivir nuevamente con ellos y y ellos estuvieron siempre ahí, pendientes de mí y a todo cambio, gracias a Dios. Dios cambió mucho a mi familia, me cambió mucho a mí, sanó mi corazón y estuve internado en un hospital 2 veces y entonces ellos fueron los únicos que estuvieron ahí pendientes de mí, de mi salud, de mi bienestar y ya desde que vivo con ellos hace un año ya veo un cambio distinto, extraordinario y entonces doy gracias a Dios por cambiar mi vida, por cambiar a mi familia y por permitirme vivir nuevamente con ellos y de verdad me siento muy muy contento y alegre porque ya estoy bien de salud, estoy bien con mi familia, ya me siento mejor y ya no hay problemas en la casa, gracias a Dios ya todo ha cambiado
y le doy la honra a Dios por sanar mi corazón, por sanar el corazón de mi familia. Y entonces ahorita vivo muy tranquilo, vivo muy feliz y ya vivo con tengo 4 sobrinos y entonces le doy gracias a Dios por esa hermosa familia que me ha dado. Y desde que decidí pues, seguir a Dios con todo el corazón, ha cambiado mi vida y pues yo creo que a través de mi cambio se refleja también el cambio de muchas personas que están a mi alrededor. Pues nada, considero que mi forma de pensar, mi forma de expresarme, mi forma de pronto de ver el futuro, de proyectarme hacia un futuro no es diferente, pues toda vez de que ya no pienso por mí misma, sino pienso pues mediante la voluntad de Dios, de lo que es verdaderamente lo que Dios quiere que yo haga, cuál es mi propósito en esta vida. Considero que muchas personas también, o bueno, les he hablado muchísimo a muchas personas de que Dios se refleja en mí a través de mi hijo Juan David, que es obra de Dios, y mi hija Valentina, que viene en camino, que también es obra de Dios. Lo que ha hecho Dios con mi vida, no solamente de pronto en las bendiciones materiales, sino en las bendiciones espirituales, lo que ha cambiado mi forma de pensar, o lo que antes era y lo que ahora soy, pues es lo que yo puedo dar de testimonio. No es una religión y siempre se lo transmito a los demás, a los que de pronto buscan criticar un poco mi cambio. Pues siempre les he dicho que no es una religión y que la religión no salva a nadie, sino que es un estilo de vida que yo he decidido tomar pues para ser mejor persona y para agradar a Dios principalmente, que es el fundamento de ser cristiano, agradar a Dios, cumplir su propósito en nuestra vida, cumplir con los mandamientos que Él nos ha dejado. Y bueno, nada, pues los invito a todos para que sigamos este camino, que es algo hermoso, es algo que de verdad nos cambia la vida, nos cambia como personas, nos cambia todas las expectativas de lo que éramos antes a lo que somos ahora. Antes de conocer de Dios, pues la verdad, casi no creía en Dios. Me hablaban de Dios, pero siempre lo ignoraba. Siempre ignoraba a los que me hablaban de Dios. Entonces, pues la verdad, yo tuve una vida donde me moví en cosas, siempre en cosas malucas, en cosas malas, siempre anduve, me moví en muchas cosas que no debería haberme movido. Y la verdad, cuando yo andaba en el mundo y andaba en cosas malas, nunca en la vida fui feliz. Nunca fui feliz porque pues lo malo sí, ¿no? Pues nunca tuve oportunidad de pronto de ser como un niño normal también, entonces, porque siempre fue una vida sufrida. Pero después de que conocí de Dios, de que acepté a Dios en mi corazón, mi vida cambió. Ahora el Señor me ha bendecido, tengo mi casa, tengo mi hogar, tengo una bendición de hijos que son una bendición, son de ejemplo. Yo ahorita soy un 99% feliz, con dificultades como todos, ¿no? Pero después de que conocí de Dios, mi vida cambió un 99% lo que era, soy feliz. Gracias al Señor, el Señor me provee las cosas, económicamente vivo bien, vivo con mi familia bien, como todo, ¿no? A veces con de pronto problemas, de pronto por ahí discordias con la esposa, pero no, son cosas menores, ¿no? Como cuando era antes, que cuando era antes nunca fui feliz, nunca, siempre me acostaba, lloraba por las noches, ahora ya ahorita ya soy diferente, ya en Dios. Entonces sí vale la pena conocer de Dios y buscar a Dios y recibirlo en nuestros corazones. Dios habla en nuestras vidas de diferentes maneras. A veces nosotros creamos conceptos erróneos sobre que soy delgado es malo, que ser bajito es malo, y algo sucedió a mi vida, y es que siempre me cuestioné o le preguntaba a Dios por qué me había diseñado de esta manera, por qué yo había nacido siendo tan bajita, o por qué mi contextura era así. Y algo curioso que pasó fue que el grado 11, cuando estaba en el colegio, llevaron a un profeta en una lunada.
Dios habló por medio de él a nuestras vidas, y cuando Dios habló por medio de él para mí, me tomó de las manos, me miró a los ojos, se sonrió, automáticamente mi espíritu se quebrantó y me dijo que el plan de Dios, el propósito de Dios era hacerme así, porque así estaba incluida en los planes de Dios. Esta era parte del propósito del que Dios me había creado. Y fue algo sorprendente porque me dijo: los mejores perfumes vienen en envases pequeños. Esto llenó a mi vida, tocó mi corazón, y siempre guardo esa palabra en mí para dárselas a las personas. Cuando las personas me comentan y me dicen que se sienten mal por algún defecto, porque se sienten mal de alguna u otra forma, siempre les comento mi situación. Siempre Dios se ha reflejado de esta manera y Dios se ha manifestado, y es una palabra que guardo para mí, que puedo mostrarles a las personas cómo Dios se ha reflejado en mí a través de ellas. Bueno, mi testimonio, uno de los tantos que Dios ha hecho en mi vida, es lo del estudio. Desde que estaba en el colegio, uno de mis sueños era poder estudiar, poder cumplir el sueño que yo tenía pensado. Miraba a mis compañeros, ellos decían que iban a ir a la universidad, que los papás le iban a pagar, y como que me desanimaba un poco. Ya cuando salí, me presenté 2 veces a la universidad, no fue posible, el examen no lo alcancé a pasar, y yo me desesperaba un poco pensando que no iba a poder lograr mi sueño. Le pedí a Dios, pero quizás le estaba pidiendo en mis fuerzas, en lo que yo quería. No lo estaba poniendo directamente en las manos de Dios como uno lo tiene que hacer correctamente. En esos momentos, para la gloria de Dios, estoy estudiando la carrera que a mí me apasiona, y es todo por gloria y honra a Dios, porque si nosotros le ponemos en las manos de Dios nuestros sueños, Dios lo va a hacer realidad. Y simplemente es eso, poner la mirada en Dios, nuestros sueños, nuestras metas, y que Él las va a hacer realidad. El Señor Jesucristo ha hecho muchas cosas muy grandes e increíbles en mi vida. De pronto no tengo así como un testimonio de pronto triste, como otras personas pueden decir: no, es que Dios me sacó de las drogas, o Dios esto y aquello, sí. Pero eso no quiere decir que, digamos, para mí no sea importante, sí. Digamos, en mi vida yo le agradezco mucho a Dios de que me diera a conocerlo desde que yo era muy niño, ¿sí? Desde que yo tenía más o menos unos 6, 7 años, pues conocí de su palabra, aunque pues nunca fui como alguien como muy continuo en la asistencia, pues por lo que yo iba era con mi familia, pero desde niño se me inculcó siempre como el creer en Dios, en creer en sus mandamientos, el intentar ser más como la palabra lo dice. Y pues agradecido por Dios por muchas cosas, primeramente por mi esposa, por mi hijo, porque gracias a Él pues obviamente los tengo a ellos, los ha guardado de enfermedades. A mi esposa pues la guardó en su parto, a mi hijo también, porque él nació pues muy pequeñito. También hay un testimonio por ahí que es un poco largo, donde pues yo saliendo hacia mi trabajo a las 10 de la noche, escuché como algo que me dijo: devuélvete, y me devolví, y al momentico empezó una balacera por acá cerca. Entonces son muchas cosas que Dios hace por uno en la vida, y pues que uno muchas veces las ve algunas más grandes y algunas más pequeñas, pero no debe ponerse a pensar que son milagros, y que pues gracias a Dios uno sigue aquí, ¿sí? Porque digamos uno dice: no, pues qué tal no hubiera escuchado esa voz y hubiera seguido y algo me hubiera pasado, pues de pronto hasta ni la estoy contando, ¿sí? O muchas cosas más, ¿sí? Y pues sobre todo agradecido por Él, por su salvación, ¿sí? Por todas las cosas que me ha enseñado en este tiempo, en los últimos años, que bueno, también es una parte del testimonio que pues yo estaba apartado de los caminos de Dios, y pues después de la muerte de mi mamá, pues empecé como a buscarlo más, o bueno, yo a buscarlo no, Dios me volvió a buscar a mí, me volvió a traer a sus caminos, y ahí fue que empecé a asistir nuevamente a la iglesia, la iglesia pues acá de Cazuca, donde nos estamos reuniendo, y pues nada, agradecido con Él infinitamente por todas las
cosas milagrosas que ha hecho con nosotros. Mi papá ha hecho muchas cosas impresionantes sobre mi vida. Entonces, una de ellas fue que llegaba muchas veces borracho. Cada momento peleaban con mi papá y le pegaban. Y entonces yo, cuando nos vamos por aquí, pues yo desde acá empecé a buscar de ellas, que me habían invitado. Y yo desde ahí ya comencé a buscar ellas y yo le clamaba a Dios que me ayudaba a sanar a mi papá de todo lo que estaba pasando entre mi familia. Y después de que yo iba sola a la iglesia y Dios me decía que yo tendría que esperar un largo tiempo para que él fuera sanado. Y él después de todo ese tiempo que yo iba a la iglesia, él se enfermó del pie, que eso casi era como un cáncer o algo en el pie, pero no se supo qué es. Los médicos no tenían tantos buenos resultados ni nada de eso. Pero yo a veces me ponía a pelear con Dios que por qué le estaba pasando. Y él a veces me respondía que eso era un proceso o algo así. Yo comenzaba a clamar a Don y él aún me decía que yo no podía sola, también lo tenía que hacer mi familia. Yo convencí a mi papá de que fuera conmigo y desde ahí ya buscaba de Dios, ya se comenzaba a sentir bien, ya podía caminar mejor. Desde ahí, tocaba mi vida y ahora mis papás son una familia reunida, nada de peleas, de golpes ni nada. Ahora yo vivo feliz, gracias a Dios. Quiero comentarles lo que Dios ha hecho en mi vida. Desde que lo conocí, desde que Él me hizo el llamado y lo conocí, mi vida ha cambiado totalmente. Ha sido totalmente diferente porque he visto una manera diferente de ver la vida, de mirar las cosas, de hacer las cosas. Ahora, antes lo hacía por hacerlas, pues no tenía nada en concreto, pero ahora lo hago todo para el Señor porque es Él el que me he comprendido que Él me ha dado todo. Él es el que me da la fortaleza del día a día. He puesto a mis hijos, a mi hijo Edison en sus manos y Él es el que me lo cuida. Hice como un trato con el Señor en el que yo le decía que Él me cuidaba a mi hijo y yo le servía en lo que Él me pusiera a servirle. Entonces eso ha sido una bendición muy grande de Dios porque realmente Él sí me lo ha cuidado y Él está con Él en todo momento. Y yo confío en que el Señor, Él está con mi hijo y con mi hija también, porque también mi hija ha sido un milagro grande que el Señor ha hecho también en la vida de ella, porque son cosas que uno a veces piensa que un milagro es que me dio la sanidad, que un milagro es que me salvó de muchas cosas, de pronto de la muerte, bueno, en fin, pero son milagros también pequeños el saber que Dios los está cuidando a nuestros hijos. Yo invito también a todas las madres, a los padres, para que coloquen a sus hijos en las manos de Dios. ¿Quién mejor que Él para cuidarlos? Porque nosotros no podemos estar con ellos en todo momento. No podemos estarlos cuidando en el trabajo, en el estudio, en todas las diferentes actividades que ellos hacen. Entonces, pues yo sí los invito para que los coloquen en las manos de Dios. Lo que Dios ha hecho en mi vida este año 2020, para ir no tan lejos, es que yo soy una persona, me caracterizo mucho por hacer deporte y soy una persona que es un poco intolerante. Muchos me verán que soy un poco bravo, pero Dios poco a poco va cambiando eso en mi vida. Este año, pues yo antes de que pasara todo lo del tema del COVID-19, entrenaba en las canchas de abajo de Julio Rincón, las canchas de la sintética. Y resulta que yo iba con todos mis amigos, los amigos de acá también de la iglesia. Bueno, el caso es que yo empezaba a entrenar allá y había un muchacho común y corriente, así más o menos de mi edad, que era el hermano del profesor. Entonces el muchacho era un poco altivo, tenía mucha altivez, era también un poco mal geniado. Y pues cuando jugábamos contra él, el equipo contrario, mi equipo y el equipo de él, estábamos ahí los dos,
pasaba que él empezaba a chocarnos o le pegaba a los demás, mis compañeros, a los de mi equipo. Y él era como a tratar como de darnos fuerza, a tumbarnos o tratar de pegarnos duro. Y la verdad es que, como yo lo venía diciendo, es que soy un poco intolerante y pues trataba siempre de vengarme de él. O sea, al momento que yo veía también, o sea, yo no me dejaba, metía el cuerpo de una. No, que también peleábamos el balón, también metía cuerpo porque, o sea, era una lucha constante, era de par y par. Y resulta que un día ya estaba la copa rebasada en mí. Y pues le tumbó la gorra a un amigo y también lo hizo caer a otro. Y yo dije, no, espere, yo entro y también lo voy a hacer caer, porque yo ya estaba cansado de la actitud de él. Y pasó el balón, eso me acuerdo que eso fue por todo el borde de la cancha. Y tiraron el balón hacia allá y yo dije, pues le voy a meter un hombrazo duro que lo bote. Así tenía pensado yo. Pues también soy un poco imperfecto y pues en eso tenía pensado. Entonces lanzaron el balón hacia allá y yo me le mandé así de una de hombro. Y no sé fue lo que pasó, creo que él retrocedió y no sé, yo sentí que me hizo zancadilla, bueno, también lo que cuentan mis amigos que estaban en ese momento. Y yo me le fui con toda y caí, habían unas piedras y entonces yo caí en esta parte del costado y pum, me caí y yo sentí, o sea, caí al piso y sentía la falta de respiración. Y entonces el profesor, el hermano del muchacho, llegó a mirar qué era lo que pasaba y entonces yo tenía mucho mal genio con él y lo señalaba y le decía, usted fue el que me botó. Y ellos supuestamente me explican que no fue así. Y bueno, lo que Dios me quiso enseñar en ese momento es que no hay que vengarse. Si ese muchacho nos trata con pura fuerza, tenemos que, o sea, de mi parte no pagar mal con mal, sino que seguir jugando. Si están cayendo duro, hay que aprender a calmarse, porque yo tenía ese pensamiento. ¿Y cómo me lo hizo cambiar Dios? A los totazos. Y ahí fue que aprendí que no hay que pagar mal con mal, ni que todo se soluciona vengándose. Entonces ahora juego fútbol con más calma, y que si me pegan una patada trato de calmarme y así voy mejorando poco a poco. Entonces no hay que ser altivos ni orgullosos. Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Hace 11 años dejé de tomar alcohol y por la misericordia y por la gracia de Él es que estoy con vida. Y Él ha hecho mucho en mi vida en estos últimos 5 años que llevo yendo a la iglesia. Él ha hecho muchos milagros que no tengo con qué pagarle. Y la gloria y la honra sea para Él. Los animo, mis hermanos, a que sigamos firmes en estos momentos duros que estamos pasando, porque a pesar de la crisis, Dios está siempre con nosotros. Él no nos ha abandonado. Él tiene el control de todas las cosas. Gracias a Dios que Él nos ha cubierto con su sangre poderosa, ha cubierto a nuestras familias, nos ha dado el pan de cada día, nos ha dado la salud, el trabajo. Mire cuánta gente ha muerto, gente que están apartados de Dios y creen que eso del coronavirus es un juego y eso es mentira, porque eso sí existe, porque ahorita me he dado cuenta que ha muerto mucha gente conocida, gente que yo hablaba con ellos y sí, Dios ha hecho, no tengo, mejor dicho, no tengo cómo pagarle a Dios todo lo que ha hecho con nosotros, con mi familia, con los hermanos de Iglesia Palabra de Vida para el Mundo. Dios es bueno y definitivamente sin Dios no somos nada. El único que puede levantarnos es Él, ¿cierto? Porque apartados de Dios no somos nada. Y le doy muchas gracias a Él, porque si Él no me hubiera rescatado de ese mundo en el que andaba, en el alcohol, quién sabe dónde estaría en este momento, ¿no? Pero ahí, como le dije hace rato, por la misericordia de Él es que estoy con vida y le doy muchas gracias a Él porque Él, cuando yo andaba en el mundo, Él me libró de la muerte muchas veces y Él siempre enviaba a sus ángeles a que me cuidaran, así uno andara en ese mundo que andaba. Dios siempre, cuando Dios tiene un propósito con uno, Él lo termina, como dice la palabra, que Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿cierto? Y cuando Dios empieza algo con uno, Él lo termina, porque
Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces los invito, mis hermanos, a que sigamos adelante, sin desmayar, perseverando cada día, leyendo la palabra, orando, ayunando, predicándole a todos esos que están perdidos en el mundo. Bueno, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? Dios lo ha hecho todo. Dios nos ha consentido de formas inimaginables. Nosotros a veces pensamos que los milagros son cosas absolutamente extraordinarias, pero no. Los milagros son todos los días, son todo el tiempo, son la vida, son el despertar, el respirar, el ver a nuestros hijos, a nuestros padres, el poder estar con ellos. Esos son los verdaderos milagros que suceden día a día. En esta pandemia yo me he dado cuenta que Dios ha estado mucho más conmigo porque yo me he dispuesto mucho más con Él. ¿Qué pasaba antes? Yo, pues desde que pude empezar a trabajar, yo siempre lo he hecho y siempre pensé que yo dependía de mí misma, de mi trabajo, de lo que yo hacía, de lo que yo podía lograr. Y no, digamos, no llevaba una vida muy espiritual, porque como les digo, yo pensaba que todo era lo que yo pudiera hacer. Si yo no trabajaba, no comía, no vestía, mis hijos no tenían, bueno, etc. Pero en esta pandemia realmente Dios me ha demostrado que he comido sin trabajar, he vestido sin trabajar. Entonces, y nos ha proveído de una forma mucho más especial, de una forma mucho más abundante. Por testimonio personal, yo les puedo decir que Dios provee y provee más de lo que uno en sus propias fuerzas puede hacer. Si nosotros nos disponemos y nos abandonamos completamente a Él, por testimonio propio, y se los aseguro que Dios les va a dar mucho más de lo que ustedes mismos puedan lograr en sus fuerzas. Dios es absolutamente especial y consentidor con sus hijos. Y Él nos ha consentido de una forma tan hermosa en este tiempo que yo solo tengo agradecimiento para Él. Desde que empezó la pandemia, yo he visto la mano de mi Dios sobre mi vida y sobre la vida de mis hijos, de mi esposo. Créeme que nunca nos ha dejado avergonzados. Él me ha bendecido grandemente, me ha guardado de los peligros, porque estos son tiempos malos que se viven debido al COVID-19, y Él me ha guardado de los contagios, de peligros que hay en la calle, porque en la calle hay muchos peligros y créeme que el Señor me ha guardado, la mano de Dios está sobre nosotros, sobre mi hogar, me ha bendecido a mi esposo con un trabajo, a mí también me ha bendecido por ahí por ratos, pero créeme que Él nunca nos deja avergonzados. Y si nosotros vamos de la mano de Cristo, todo va a salir bien, porque la salvación no viene del mundo, viene del Señor Jesucristo, que Él es el que nos salva, porque Cristo está en mi vida, Cristo está en la vida de mis hijos y en toda mi familia. Entonces, si vamos a Cristo, Él no nos va a dejar avergonzados ante nada, porque estos son tiempos malos. Y créame que si mi Señor nos ha guardado es porque nos tiene para grandes cosas. Aquí esto es pasajero, pero con Dios tenemos vida y vida en abundancia. Y muchos aplausos son para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la honra es para mi Señor Jesucristo. Les voy a contar un testimonio. Es que pues yo vivía al otro lado de la ciudad y ya la mayor parte de mi familia vivía aquí, pero pues yo todavía no vivía aquí, yo seguía viviendo allá, y por eso digamos que me sentía solo, pero no por las personas que me rodeaban ni nada de eso, sino me sentía solo como emocionalmente, a tener una persona que me comprendiera y me entendiera como soy, que se riera conmigo, que me contara las cosas, a la cual yo sintiera ese apoyo emocional, y me sentía así por mucho tiempo, y pues yo sentía que era como ese vacío de no tener como una pareja, y pues yo asistía a una iglesia igual cristiana allá donde yo vivía, y ya había pasado bastante tiempo desde que yo me sentía así, y una vez Dios me habló en la iglesia y me dijo que yo no tenía por qué sentirme así por una persona, porque no era el momento,
iba a haber el momento donde esa persona iba a llegar a mí, pero no era el momento. Entonces él me habló y me dijo que no esperara a esa persona porque no iba a llegar todavía, que mejor me respaldara en él, que pusiera todas mis frustraciones y vacíos en él. Entonces, en ese entonces yo entendí y comprendí eso, y digamos que pues me sentía mejor por un tiempo. Y yo pues ya al llegar a vivir acá, como que todo eso, ese concepto y la profecía que me había dado Dios, pues se me había olvidado al yo llegar acá, porque eran muchas cosas que yo también tenía como en mente y todo eso, y se me olvidó. Y yo empecé a estudiar acá, empecé a hacer diferentes cosas acá, pues ya llegué a vivir acá. Y se me olvidó lo que él me dijo y empecé como otra vez a sentirme así, vacío, como sin nadie que me apoyara emocionalmente. Y empecé como otra vez a buscar a alguien, ¿sí? Alguien que me comprendiera, y empecé a poner ese vacío en las personas, más exactamente como en una pareja. Y después de yo llegar acá, se me había olvidado eso, y en este momento es cuando comprendo que yo no necesito de una persona para sentirme bien, o sola o acompañada, sino necesito es de Jesús. Desde pequeña, digamos que por ciertos eventos iba guardando en mi corazón tristezas, dolores y sufrimientos que no me dejaban pues ver con un propósito mi vida. Entonces siempre andaba en el enojo, andaba siendo amargada y era un poco agresiva. Y aunque afuera alcanzaba a hacer amistades y demás, eso no me permitía estar conmigo muy bien, que digamos. Entonces, bueno, Dios llegó a eso del 2014 en mi vida a partir de un encuentro donde decidí entregarle mi vida, y allí fue quitando bastantes cosas que no me dejaban avanzar ni creer en mí misma. Y bueno, Dios ha podido transformar mi corazón, mi forma de ver y de mirar las cosas. He perdonado, he quitado todo eso que no me dejaba avanzar, y bueno, ha moldeado bastante mi carácter. Ya no soy tan enojona, tan gruñona como antes lo era. Entonces fue una decisión, la mejor decisión que he tomado, y ahora pues puedo soñar, puedo creer, tengo fe, y bueno, ahora vivo una mejor vida. Bueno, lo que quiero comentarles acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida es que, bueno, han sido tantas cosas que la verdad no tendría el tiempo para terminar de contarles, pero pues una de ellas fue el haberme rescatado al Señor, el haberme encontrado, porque pues como dice en su palabra que Él es el que nos escoge. Entonces lo mejor que nos ha podido pasar es que Él me haya escogido, y fue en un momento que a muchos les causará risa o pues como algo fuera de lo normal, pero fue cuando mataron a una mascota mía, que fue acá al frente de mi casa. Pero entonces eso fue de pronto lo que Dios permitió que pasara para que yo como que llegara en sus caminos, y ahí fue donde yo me enamoré del Señor. Fue un tiempo donde yo pasé una depresión muy fea por la muerte de mi mascota, porque fue un tiro en la cabeza. Pero entonces Dios en esos momentos, en ese tiempo donde yo estuve como tan depresiva, pues el Señor me habló y me dijo que perdonara a esa persona a la que hizo ese mal. Y pues mi mamá fue como el instrumento que Dios usó para llevarme a la iglesia. Fue cuando llegué a la iglesia Palabra Cruzada Cristiana, fue en Soacha. Y ahí fue donde comenzó como ese primer amor con el Señor, donde comencé a querer escudriñar más de su palabra, donde me entró también esa pasión por la danza, porque pues quizás en el mundo a mí me gustaba bailar mucho, pero ya cuando encontré esa pasión para danzar al Señor fue un cambio sobrenatural. Y otras cosas que también han marcado mi vida, Dios, es haberme bendecido con mi familia, con un esposo que yo digo que a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, de las dificultades,
La verdad yo pienso y no puedo cambiar a mi esposo por nadie. Le doy gracias a Dios por haberme dado ese varón a mi lado, el varón que ha sido un buen administrador del hogar, que ha sabido respetar su hogar, respetarme a mí, respetar a nuestro hijo, que ese fue un milagro también sobrenatural que Dios hizo en nuestras vidas, porque pues algunos que conocen como mi testimonio, pues mi hijo fue prematuro, yo tuve preeclampsia severa, estuve como a punto de ver la muerte, digámoslo así, porque fue muy duro el tiempo en el que él, después de que nació, me entró el bajón de azúcar, anemia, me hicieron transfusión de sangre, pero yo digo que Dios para todo tiene un propósito, y decir que todas las cosas nos ayudan para bien, porque Dios es sobrenatural y le doy gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Bueno, yo quiero compartirles que cuando yo era muy pequeña, yo era muy servicial, muy de ayudar a otros por encima de mí, y pues con el tiempo la gente se encargó de ir dañando esas cosas en mí, al punto de que me volví muy indiferente y no me incomodaba absolutamente para nada el mal ajeno o las circunstancias que estuvieran pasando los otros. Pero aún así yo me sentía mal conmigo misma, porque yo sabía que yo no era así, pero pues yo no estaba dispuesta a cambiar, porque no estaba dispuesta a lastimarme nuevamente. Entonces, en ese entonces, las predicas en la iglesia y algunos devocionales siempre era como vuelve en sí. Y yo, pero bueno, no, al principio como que no le presta mucha atención, pero con el tiempo como que me fui cargando por las circunstancias y seguía eso de vuelve en sí. Y yo como de venga, yo quiero como recuperar esa sensibilidad que tenía hacia los otros. Entonces una vez pues ya tomé la decisión como de volver en eso, entonces oré a Dios pidiéndole que me volviera esa sensibilidad, como que me devolviera lo que yo era antes. Y pues bueno, Dios así lo hizo, dándome esa sensibilidad, pero también un control para no dar todo, permitiendo que me lastimen, pero sí dando lo mejor. Dios ha sido una constante en mi vida, en el colegio, en mi casa, en mi familia, en la iglesia en la cual he asistido a muchas, y aunque haya quizá alejado de Él, yo he vuelto por voluntad propia, aunque en un principio no haya sido así, pero conocerlo fue increíble, porque encontré a alguien con quien hablar, encontré a alguien a quien yo podía decirle las cosas y yo sabía que no me iba a juzgar. Gracias a él yo he podido viajar a muchos lados. El año pasado fue uno de los años más fructíferos de mi vida prácticamente, porque yo estaba en un momento en que yo había dicho Dios existe, pero Él no está. Entonces el año pasado fue una gran aventura, porque pude llegar a la iglesia Palabra de Vida para el Mundo, conocer más de Él, poder interesarme por poder decir quiero agradar a Dios. Gracias a Él he conocido maravillosas personas que conocía y que no sabían que eran tan guau. Entonces ha sido, yo en una sola palabra puedo decir que mi experiencia y lo que va a seguir es conocer nuevas cosas, la experimentación. Esa es lo que Dios ha traído en mi vida, de nuevas oportunidades y nuevas personas y nuevo todo, porque desde que yo fui nueva, Él hizo nueva toda mi vida. Lo mejor.